Bienvenidos a una nueva entrega del programa El Mago de la Fe. Hoy vamos a hablar de un talismán muy apreciado en la cultura celta. Vamos a hablar de la trinqueta, también conocida como nudo de la Trinidad. Es un símbolo que representa la unidad, la eternidad y la conexión entre diferentes aspectos de la existencia. En la tradición celta, magos y magas simboliza la Trinidad, que es cuerpo, mente y espíritu. La vida, la muerte y el renacimiento. Sí, como las fuerzas ancestrales de la naturaleza, la tierra, el agua y el aire. Porque como todos sabéis, y si no lo sabéis, os informo, las culturas celtas estaban todas muy relacionadas con la tradición ancestral de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza. Más adelante, magos y magas, os enseñaré las cartas del tarot de la Wicca celta. Son muy curiosas, muy difíciles de interpretar y se hará un capítulo sobre ellas. El significado más general de la trinqueta, que os la voy a poner yo aquí en cámara, os pondré varias ilustraciones de lo que es la trinqueta, os la pondré en collares, os la pondré, bueno, pondré varias ilustraciones y os explicaré un poquito la ritualización para, bueno, que la magia antigua, ancestral, a la cual solemos llamar o dicha magia celta, la magia de la Wicca, que este es un elemento muy elaborado de dicha magia y muy ancestral, ya que desde los tiempos remotos, antiguos, se ha utilizado para venerar a la existencia espiritual, la existencia terrenal y la existencia colectiva e individual. Es un talismán muy poderoso. También, chicos y chicas, magos y magas, se le ha atribuido a las brujas. Mal atribuido, porque en tiempos inmemorables, cuando los primeros cristianos llegaron a las tierras de Escocia, Irlanda y el Reino Unido, asociaron al principio de los principios este talismán con la brujería. Pero hubo algunos santos cristianos católicos que la asociaron con la Trinidad, que es lo que representa la unidad de los tres elementos, de las partes de la existencia, el cuerpo, la mente y el espíritu. Y, como ya os he dicho, lo fusionaron con las tres fuerzas de la naturaleza, que fueron y que son la tierra, el agua y el aire. Con este símbolo, este talismán, este amuleto, generalmente más que un amuleto es un talismán, luego os explicaré el porqué, se fusionaron las culturas cristianas con las culturas antiguas celtas. Este talismán nos habla mucho y nos refleja mucho la eternidad, porque nos explica la conexión entre los aspectos distintos de la existencia, que como ya sabemos son tres. Uno es el cuerpo, otro es la mente y otro es el espíritu. Y también está relacionado con el pasado, el presente y el futuro. También se le atribuye a dicho talismán muchos dones de protección, los cuales
Los antiguos celtas pedían protecciones a divinidades de dioses paganos antiguos. Porque como ya os he dicho en más de un episodio del Mago de la Fe, dioses hay muchos y Padre hay uno, que es nuestro gran Padre Celestial. Que no significa que no existan los otros dioses. Claro que sí, pero todos subyugan a nuestro gran Padre Azul y Padre Celestial. La trinqueta tiene propiedades muy protectoras, en especial contra la negatividad y las fuerzas del mal. Si este símbolo, rodeado con el círculo, que un poquito más adelante de este episodio os lo comentaré, bendecido con agua bendita, cargado al sol y a la gran luna llena, invocando a la Santa Trinidad, ya os aseguro, chicos y chicas, magos y magas, que no hay mal que le pueda afectar. También es un gran símbolo de sanación, el cual se utiliza en rituales antiguos de la magia Wicca. Nosotros, los cristianos esotéricos, a veces también lo utilizamos. Yo en especial no lo suelo utilizar mucho, pero como tengo una pequeña noción de magia ancestral, de magia antigua, sé que se coloca en la parte de la frente dicho talismán, luego se coloca en el lado del corazón dicho talismán también, y luego, de últimas, se coloca en el lado inferior de los pies dicho talismán. Entre, a ver que os ponga en cámara, los dos pies. Ponemos un pie, ponemos el otro pie, así, y en el medio la trinqueta. Se llena la estancia con incienso natural y se hacen unas pequeñas invocaciones a la tierra, al agua, al aire y al fuego, a los 4 elementos por excelencia de la Wicca, siempre y cuando antes hayamos pedido permiso a nuestro gran Padre Celestial y a nuestro Dios Jesús el Nazareno. Y por mediación de los espíritus, la persona mejorará. Sus niveles energéticos se alinearán y su salud notará una pequeña mejoría. Una vez dicho estos significados, que son los más generales, como os he dicho, depende qué cultura la interpreta de una manera más personal y comunitaria. Depende de las creencias de cada uno, de qué creencias que tengamos. Yo aquí os fui cambiando de imágenes, como ya habréis podido observar. Os fui enseñando trinquetas, algunas tienen símbolos, otras tienen piedras. Aquí, por ejemplo, os voy a enseñar una. Esta no os la enseño en cámara porque esta es personal. Esta está bendecida, como podréis ver, os la enseño en cámara. Esta lleva un ojo de tigre en el medio. Verá, os la enseño aquí en cámara. Y como podréis ver, llevan unos bordaditos por los lados. Y bueno, es bastante chula. Os comento que esta tiene magia, porque aquí todos los utensilios, todos los amuletos y talismanes están tratados y están ya ritualizados. Una vez dicho esto, os voy a hablar un poquito más sobre la trinqueta. Como podréis observar, la trinqueta celta
como así se llama, es una tradición, como ya os he dicho, ancestral. Una tradición druida, el cual tiene poderes curativos, poderes de bendición, y los antiguos druidas la asociaban muchísimo con la fertilidad y pensaban que era el principio y el fin de la vida. Ellos decían que este talismán tan poderoso era capaz de curar cualquier dolencia si se la sostenía, o sea, si se la ponía, o ha dicho enfermo, sobre la parte afectada por dicha dolencia. Ellos decían que ayudaba ponerla con agua de cascada. Sí, chicos, ir a una cascada, en un pequeño recipiente, coger el agua que cae de la cascada, no el que está en el río, no, el que cae directamente de la cascada. Ahora os diré el por qué. Se solía hacer un ritual de sanación al cual se le solía llamar a la diosa madre, al dios padre, a la luz y a la oscuridad. Se solía llamar a dichos y conjugar a los 4 elementos. Os diréis, bueno, se llamaba a la luz y a la oscuridad, estaban haciendo algún tipo de magia oscura. Pues no, se llamaba a la luz y también a la oscuridad para que ninguna de las dos fuerzas ancestrales pudieran actuar, porque una anulaba a la otra y viceversa. Se llamaba a la madre y al padre, que la madre era la madre de la fertilidad y la madre de la naturaleza, y el padre era el Padre Sol y el Padre Universal. Esto tiene en consecuencia y en similitud con el cristianismo gnóstico y esotérico, a los cuales nosotros pensamos de que Dios, Padre Azul, se dividió en 2 entidades, en el Padre y en la Madre, en el Padre y en Sofía. Por eso os he dicho al principio de este episodio de que este tipo de magia ancestral tiene mucho simbolismo y está muy relacionado con el esoterismo y con nosotros los cristianos esotéricos. Porque pensar que nuestro gran Padre Azul siempre nos ha explicado las cosas a lo largo de la historia de la manera que nuestras mentes lo pudieran comprender y asimilar. Sería como ahora ir a una persona de hace 300 años y enseñarle un móvil. No lo entendería, no lo comprendería, diría que es brujería. Pues entonces le tendríamos que enseñar una manera de comunicación más sencilla, que sus mentes lo pudieran entender. Pues esto, chicos y chicas, magos y magas, básicamente es lo mismo. Está también muy relacionada con la cruz celta, la trinqueta, porque la infusión cristiana, esotérica de este talismán también se le relaciona con la trinqueta, un símbolo ancestral que representa la conexión eterna y el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Realmente es muy venerada, su gente la suele portar y la suele tener en sus casas y portarlas como medallón encima, como el que os he mostrado antes en cámara, en Irlanda y en la parte de Escocia, Reino Unido, pero sobre todo en Irlanda, porque está muy unida a la tradición irlandesa. Según a quien le preguntéis, os dirá que la trinqueta es de buen augurio. Según a quien le preguntéis, os dirá que la trinqueta es cosa de brujería y de mal augurio. Pero a ver, chicos y chicas, magos y magas, eso es simplemente ignorancia. Nada es bueno ni nada es malo. Todo es según lo utilicemos. Porque un cuchillo, ¿qué es? ¿Bueno o malo? Si yo lo utilizo para pelar una patata porque tengo que comer,
Es buenísimo. Si yo lo utilizo para ir al vecino y hacer algo que no debiera de hacer, es malísimo. Pues esto es como todo en la vida. La trinqueta proporciona tranquilidad y seguridad. Otorga protección a quien la utiliza. Y nos suele resguardar especialmente ante diferentes estados de salud. Y encima evita que nos ocurran cosas imprevistas o lesiones, que de un despiste nos demos un golpe y nos hagamos un morado, de que nos fastidiemos un dedo, de lesionarnos. Bien, es un símbolo al cual los celtas se solían referir como el amor eterno. Se llama l'esplático. Ahora os explico un poquito. Es un símbolo celta del amor eterno, el cual, perdonar que me ralentizo un poco, lleva una trinqueta doble, que ahora voy a mirar de ponerlo en cámara. Lleva una trinqueta doble, que significa que está formada por dos trinqueles, que son, como ya os he dicho, dos trinquetas. Cada una de estas trinquetas tiene 3 nudos y 3 puntas, los cuales se refieren a los 3 aspectos de una persona: cuerpo, mente y alma. Estas dos trinquetas unidas forman un círculo, y el círculo representa el amor eterno. Bien, representan a la vida o a la eternidad. Ahora os voy a comentar, porque la gente la suele confundir, como ya os he comentado antes, diciendo que este talismán es el símbolo de las brujas, que se parece. Hay muchas brujas que también la llevan porque se sienten muy identificadas con ella. Pero el nudo de bruja suele proteger contra la negatividad y el mal. Pero os voy a explicar el por qué. Porque evita que las brujas puedan atraer negatividad hacia vosotros. No porque las lleven las brujas. Una bruja nunca llevaría un nudo de bruja. Nunca se anularía a ella misma. Este nudo no se puede romper, porque es un símbolo de protección y tiene que ser una bruja bastante ya poderosa para poder hacer un hechizo y romper ese nudo de protección. La trinqueta, en cambio, está construida con una línea continua que entrelaza alrededor de sí misma. Se entrelaza. No tiene principio ni tiene fin. Es como una especie de infinito. Por eso simboliza el principio y el fin. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se suele relacionar mucho con el infinito. Tiene otro simbolismo, porque el infinito es más positivo y negativo. El infinito, que tiene forma de 8, la fluctuación de la energía trabaja de otra manera, pero para esta explicación, y que lo entendáis, es una especie de infinito, que no tiene ni principio ni tiene fin, porque te simboliza la vida espiritual en la eternidad. Antes os he dicho la palabra triskel, refiriéndome a la trinqueta, porque también en muchas partes del mundo se le conoce un dicho nombre. Es un símbolo que está en muchísimas tradiciones, sobre todo en la tradición celta, como en la Wicca, que varía de dicha tradición. Ya os voy a comentar, chicos y chicas, que la Wicca es algo bastante moderno. Antiguamente no se llamaba así. Es una variación de la magia celta antigua ancestral. Es una variación, tiene una pequeña similitud con dicha magia, pero la comparación es un poco larga. Dicha tradición la ha aceptado como un dicho símbolo de ellos, como podéis ver aquí en cámara. Es un amuleto muy común entre los celtas y entre, culturas nórdicas, sobre todo culturas antiguas de la parte de Europa, de la parte del norte, que la relacionan mucho pues, con estos 3 elementos que os he dicho antes: el agua, la tierra y el aire. Bueno, bien utilizada, es un gran amuleto. Bien utilizada, da muchísima protección al que la lleva.
bien utilizada, se puede hacer mucho bien con ella. Que chicos y chicas, magos y magas, la gente la lleva de adorno y no sabe ni lo que lleva. Porque para ritualizarla, como ya os he comentado antes, hay que ritualizarla con la luz angelical y ancestral de nuestro gran Padre Celestial, si puede ser pidiéndole permiso antes y conjugando y llamando a los espíritus de la naturaleza. El Padre Sol, la Madre Naturaleza y Madre de la fertilidad, el bien y el mal. Magia bastante complicada, bastante difícil de hacer. Yo no os lo recomiendo que lo hagáis si no sois unos magos ya expertos con un gran nivel de sabiduría y un gran nivel de seguridad. No os recomiendo ritualizar de la manera original este talismán. Lo que sí que os recomiendo es ritualizarlo con agua bendita, hacerle la señal de nuestro amado Jesús el Nazareno, visualizar los 4 elementos, pedir permiso, rezar y orar un rosario. Y se os cumplirá. Este talismán quedará protegido, su mínima expresión, y os hará de protección y os hará de sanación universal. Bueno, chicos y chicas, magos y magas, deseo y espero que os haya gustado este pequeño programa de este talismán tan especial. También os voy a comentar una cosa que no os lo he dicho en cámara. Muchas trinquetas llevan alrededor un círculo. Este círculo significa la familia, la unión familiar. Perdonad que no lo haya dicho antes, os lo digo ahora. La unión familiar es un símbolo muy bonito, es un símbolo que yo os aconsejo que lo llevéis y lo ritualicéis, como he dicho, de la manera que os he dicho. Os he dicho la manera antigua, la manera ancestral, porque os la tenía que decir. No os he dicho el ritual entero. Os he dicho, a grosso modo, para que os hagáis una idea de cómo se hace o de cómo se hacía en antaño. Yo estoy aquí para enseñaros magia blanca, ni magia antigua, ni magia negra. Yo siempre, el mago de la fe, todo lo que se os enseñará en este canal será todo para el bien y todo con el consentimiento de nuestro amado Jesús el Nazareno, nuestro amado Padre Celestial. Tener fe, que la fe mueve montañas, creer en nuestro amado Padre Azul y amaros y quereros los unos a los otros. Que Dios os bendiga y Jesús el Nazareno siempre, siempre, siempre esté con vosotros. Bendiciones. Gracias.